Hola, buen día a los oyentes de este podcast. En el episodio de hoy emprenderemos un viaje por el sistema respiratorio de una nueva vida. Mi nombre es Arely Pardini, soy estudiante de medicina de la Universidad Autónoma de Baja California, Unidad Valle de las Palmas. Soy del Centro Universitario de Educación en la Salud, del grupo 411. Asimismo, quiero presentar a mi compañero del podcast, Freddy. Un saludo a todos. Mi nombre es Freddy José Espinosa Macedo y así como menciona mi compañera, ambos somos estudiantes de medicina de UABC. El día de hoy fui invitado a este podcast para explicar cómo se desarrolla el aparato respiratorio en el embrión y en el feto. Muchas gracias, Freddy. En serio, quiero agradecer porque participas activamente con nosotros y nos ayudas a informar a más gente sobre este tema. Como dicen todas las personas, empecemos por el principio, literalmente. Quisiera lanzar la primera pregunta hacia ti para que nos puedas explicar un poco más a fondo. Y la pregunta va así: ¿cómo se desarrolla el sistema respiratorio? Muy bien. Desde antes de nacer, nuestro cuerpo ya está preparando una de sus funciones más importantes, que es respirar. Pero, ¿cómo se forma el sistema respiratorio dentro del vientre materno? Se los voy a explicar paso a paso. Todo comienza muy temprano, alrededor de la cuarta semana de gestación. En este momento, el embrión tiene una estructura llamada intestino primitivo y a partir de su parte delantera se forma una pequeña protuberancia conocida como la yema respiratoria. Esta yema es el primer indicio de lo que se convertirá en nuestras vías respiratorias: tráquea, bronquios y finalmente los pulmones. A partir de ahí, el desarrollo sigue un proceso bastante organizado que se divide en 5 etapas principales: la fase embrionaria, la fase pseudoglandular, la fase canalicular, la fase sacular y la fase alveolar. En la primera etapa tenemos que ocurre entre la cuarta y la séptima semana. Aquí se forma la tráquea y comienzan a surgir los bronquios principales que llevarán el aire a cada pulmón. Ya en esta etapa se define si una rama irá al pulmón derecho y otra al izquierdo. En la segunda etapa, que es entre las semanas 5 y 17, el pulmón crece y se ramifica como si fuera una glándula, de ahí su nombre. Aunque ya se están formando los bronquios más pequeños, aún no existen las estructuras necesarias para respirar. Si el bebé naciera en este momento, no podría sobrevivir fuera del útero, porque el intercambio de gases aún no es posible. En la tercera etapa, que va de la semana 16 a la 25, los bronquiolos se ramifican aún más y empiezan a formarse las primeras zonas respiratorias. Lo más importante aquí es que comienzan a aparecer las células que producen surfactante, una sustancia vital que evita que los alveolos colapsen al respirar. Está bien la etapa en la que, si un parto prematuro avanzado, con ayuda médica ya hay posibilidades de supervivencia. En la cuarta etapa, que va desde de la semana 24 hasta el nacimiento, se forman los sacos terminales, que son precursores de los alvéolos. Las paredes pulmonares se hacen más delgadas y el surfactante se produce en mayor cantidad. Aquí es cuando los pulmones empiezan a parecerse más a los que tendremos al nacer. Y en la quinta y última etapa, que es la fase alveolar, comienza un poco antes del nacimiento, pero continúa hasta los 8 años de edad. Al nacer, un bebé tiene alrededor de 20 a 50 millones de alvéolos, pero a lo largo de la infancia se multiplican hasta llegar a unos 300 millones. Esto significa que seguimos desarrollando y perfeccionando nuestra capacidad pulmonar mucho después del parto. Y un dato curioso es, antes de nacer los pulmones no están llenos de aire, sino de líquido. El feto realiza movimientos respiratorios para practicar inhalando y exhalando líquido amniótico. Al momento del parto, ese líquido es absorbido o expulsado y los pulmones se llenan de aire por primera vez. Ahora les explicaré también cómo se forma la laringe. La laringe, esa estructura que nos permite hablar, respirar y proteger las vías respiratorias, empieza a formarse muy temprano en el desarrollo embrionario, aproximadamente entre la cuarta y la quinta semana de gestación.
Todo comienza cuando aparece una estructura llamada yema respiratoria, que se las acabo de mencionar, la cual surge del intestino anterior, una parte inicial del sistema digestivo primitivo. A partir de ahí se forma un pequeño tubo llamado esbozo traqueoesofágico, que luego se dividirá en dos partes, una para el esófago y otra para el sistema respiratorio. La laringe se desarrolla justo en esa región de división. La apertura laríngea inicialmente es una hendidura estrecha, pero luego crece y se expande gracias a la proliferación de tejido alrededor. Este tejido proviene de unos pequeños bloques de células llamados arcos faringeos, especialmente del cuarto y sexto arco faríngeo. Estos arcos contribuyen a formar los cartílagos principales de la laringe, el cartílago tiroides, que es el más grande, conocido como nuez de Adán, el cartílago cricoides, los cartílagos aritenoides y entre otros cartílagos menores. Mientras tanto, dentro de la laringe aparece una estructura llamada recanalización laríngea. Inicialmente la laringe se llena de células bloqueando el paso del aire. Luego esas células mueren en un proceso controlado, reabriendo el canal para que se forme el conducto laríngeo y las cuerdas vocales. Finalmente, los músculos laríngeos que permiten mover las cuerdas vocales y modular la voz se originan de los mismos arcos faringeos y están controlados principalmente por el nervio vago. Verdaderamente es increíble pensar que algo tan esencial como la respiración comienza como una simple yema. Realmente el cuerpo humano es una obra maestra en construcción. Ahora, antes de que respiremos nuestro primer soplo de aire, ¿qué papel tiene el sistema respiratorio en el feto? Esta sería mi segunda pregunta hacia ti. Claro. Cabe aclarar que aunque el sistema respiratorio empieza a formarse muy temprano en el desarrollo embrionario, su función en el feto es muy diferente a la que tendrá después del nacimiento. Durante toda la vida fetal, los pulmones no se utilizan para respirar aire. En cambio, están llenos de líquido amniótico. El oxígeno que el feto necesita no viene de los pulmones, sino que le llega a través de la placenta, directamente desde la sangre de la madre. La placenta actúa como un pulmón externo, permitiendo el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Entonces, si los pulmones no se usan para respirar, ¿para qué están ahí durante el embarazo? Principalmente para madurar y prepararse para el momento en que el bebé nazca y necesite respirar por sí mismo. Desde el segundo trimestre, el feto realiza movimientos respiratorios, o sea, inhala y exhala pequeñas cantidades de líquido amniótico. Estos movimientos no tienen como objetivo obtener oxígeno, sino que sirven para fortalecer los músculos respiratorios y estimular el desarrollo de los pulmones. Además, hacia el final del embarazo, las células pulmonares comienzan a producir surfactante pulmonar, que es una sustancia fundamental que ayudará a mantener abiertos los alvéolos cuando llegue el momento de respirar aire. La producción adecuada de surfactante es un indicador de que los pulmones están listos para funcionar de manera independiente. Un dato interesante con esto es que justo antes del nacimiento, el cuerpo del feto empieza a absorber el líquido que llenaba sus pulmones. Luego, durante el parto, la compresión en el canal de parto ayuda a expulsar parte del líquido restante. Y finalmente, con la primera respiración del recién nacido, los pulmones se expanden completamente y entran en funcionamiento real. ¿Ese primer aliento entonces es el momento clave para la vida? Me Así es, imagino que sí, detrás de ese llanto inicial hay toda una preparación previa. exactamente. Todo ese entrenamiento silencioso en el útero hace posible que el recién nacido pueda respirar y vivir de una manera independiente apenas nace. Como en toda construcción, a veces algo no puede salir como se planea. En este caso, ¿qué anomalías pueden surgir en el desarrollo del sistema respiratorio? Muy bien. El desarrollo del sistema respiratorio es un proceso delicado que comienza muy temprano en la vida fetal. Cualquier alteración en este proceso puede llevar a la aparición de anomalías congénitas, algunas leves y otras potencialmente graves. Una de las más conocidas es la agenesia pulmonar, que ocurre cuando uno o ambos pulmones no se desarrollan. Si falta
un solo pulmón, el otro puede crecer más para compensar, pero si faltan ambos, lamentablemente no es compatible con la vida. Otra anomalía es la hipoplasia pulmonar, donde los pulmones se forman pero son mucho más pequeños de lo normal y no tienen suficientes alvéolos para permitir un intercambio adecuado de oxígeno. Esto puede deberse a causas como la hernia diafragmática congénita, donde parte del contenido abdominal sube hacia el tórax y comprime el pulmón en desarrollo. También existen malformaciones como la atresia traqueal o la fístula traqueoesofágica, en las que la tráquea o el esófago no se separan correctamente. Esto puede impedir que el aire llegue a los pulmones o a permitir que los alimentos pasen a las vías respiratorias, poniendo en riesgo la vida del recién nacido. Otras alteraciones menos frecuentes incluyen el secuestro pulmonar, en el que un trozo de tejido pulmonar queda aislado del resto de los pulmones y no se conecta a las vías respiratorias normales, o las malformaciones adenomatoides quísticas, donde se forman quistes en el tejido pulmonar. Algo importante a destacar es que, gracias a los avances de la medicina perinatal, muchas de estas anomalías pueden detectarse antes del nacimiento mediante ecografías o resonancias, permitiendo planificar tratamientos o intervenciones inmediatas en el momento del parto. Qué importante es entonces ese equilibrio perfecto durante el desarrollo. Y también qué valioso es el trabajo de los médicos neonatólogos, quienes ayudan a corregir o tratar estas condiciones desde el nacimiento. Así es, hoy contamos con terapias como el surfactante exógeno o la ventilación asistida que han salvado muchas vidas. Antes de terminar, Freddy, ¿algún mensaje final para quienes nos escuchan? Me gustaría dejarles esta reflexión. Cada respiración que tomamos es el resultado de un proceso increíblemente complejo que empezó incluso antes de nacer. Cuidar nuestra salud pulmonar y valorar la ciencia detrás de nuestra vida diaria es algo que no debemos olvidar. Totalmente de acuerdo. Respirar es un acto tan automático que a veces olvidamos todo lo que está detrás de ello, desde una yema en el intestino anterior hasta los pulmones que nos sostienen toda la vida. Quiero agradecerte, Freddy, por acompañarnos el día de hoy y gracias a todos ustedes por estar del otro lado. No olviden seguirnos para más episodios donde desentrañaremos la magia de nuestro cuerpo humano. Nos escuchamos en el próximo episodio de Pulmones en Construcción. ¡Hasta la próxima!